Ilelum Getumba Yedumba. Podcast Cambio de Lente con Julián Bastidas Treviño y Laura Treviño Garza. Bienvenidas y bienvenidos. Hola, bienvenidos sean todos y todas a su programa Cambio de Lente. Aquí estamos con ustedes, Julián Bastidas y Laura Treviño. Y como siempre les agradecemos mucho su presencia. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que nos parece fundamental, como todos los temas que tocamos, pero que de una cierta forma o de otra ya había marcado mucho nuestras conversaciones, y es el tema de la amistad. Para ello, escogimos a dos películas. ¿Nos quieres platicar un poquito de ellas, Laura? Sí, como no, Julián escogió Los Soñadores, una película de Bernardo Bertolucci, un cineasta muy respetado, muy completo. Italiano, perdón. Y es una película del 2003 que trae coproducción también, pero con un guión de Gilbert Adair. Aunque me imagino que bastante mundial la coproducción, porque debe haber dinero ahí estadounidense, francés, Ajá. Italiano. Así es. Y la novela es de Gilbert Adair, el guión es de Gilbert Adair, basado en su novela The Holy Innocents, que significa Los Santos Inocentes. La fotografía es de Fabio... ¿Y tendrá el mismo significado Santos Inocentes en inglés que en español? Según yo, sí. Qué interesante. Uh-huh. Y es un juego que va a hacer sí. También Bertolucci, que sí, lo ha de hacer. Por eso tiene mucho sentido el nombre. Uh-huh. La fotografía, como les comento, es de Fabio Cenchetti, el montaje de Jacopo Quadri, y los protagonistas son tres jóvenes que se dieron a conocer casi con esta película. Estaban muy chavitos. Ajá. Michael Pitt, que es Matthew, un norteamericano. Eva Green como Isabel, la mujer francesa. Y Louis Garrel, Theo, el otro francés, hermanos franceses. El padre es Robin Renucci y la madre es Anna Chancellor, una inglesa, que precisamente hace el papel de una mamá inglesa y un papá francés. La trama, aunque es Bertolucci, se va a desarrollar en París, en Francia. No, y es que aquí les recordamos, como siempre, que pueden buscar aquí en nuestra descripción del video información sobre las películas, un tráiler de la película, lugar donde puedo buscar películas para bajarlas, donde las buscamos nosotros y nosotras. Entonces, con eso ustedes ya tienen la información que necesitan, pero dicho de una forma como muy sintética, la película, la trama se dispara porque hay un chavo estadounidense, que no recuerdo su nombre de personaje. Matthew. Es Matthew, tal cual. Entonces Matthew está de visita en en Francia, en París, para aprender francés. Se va a quedar un año ahí viviendo, entonces está viviendo en un hotelito barato para que le alcance. Pero lo importante aquí yo los voy a situar, así como está situándolos Julián con la trama, en que es 1968. Es el famoso París de 1968, y eso hace mucho la idea de toda la película. Va a estar corriendo por todos lados estas manifestaciones juveniles. Así comienza, ¿no, Julián? Con una manifestación juvenil de los chicos de la Cinemateca que estaban yendo a ver películas de arte, estaban aprendiendo, estaban conociendo los nuevos cineastas, leyendo los cahiers du cinéma, todas estas cosas, y de pronto aparece este gringo, ¿no? Es que esa es la anécdota que le está diciendo Laura, que dispara la película de las primeras escenas de la película, porque este estadounidense no se imagina que le viene el 68, porque nadie se lo imaginaba, pero esta es una anécdota muy importante para la historia del cine, y lo que sucede es que en Francia se levanta toda una intelectualidad del cine, y sobre todo un disfrute, una apreciación del cine nacional, del cine extranjero, del cine, como le llamamos nosotros, de arte, porque hubo un director de la Cineteca que durante esa época se dedicó mucho a sacar todas las películas de dentro de los almacenes y a proyectarlas gratuitamente, y a invitar a los chavos a que las comentaran, y a incentivar revistas de comentarios sobre estas películas. O sea, trató de crear un ambiente de mucha libertad dentro de la Cineteca Nacional, aprovechando que era nacional, que era un bien público, para hacerle al parque de diversiones de toda esta generación francesa.
Y a partir de eso sucede que no les agradan a las autoridades que los chavos que están yendo se están poniendo izquierdosos, se están poniendo guerrilleros, se están poniendo con ideas que les están llegando con este cine que están viendo, nacionalistas, y pues deciden cortar al director de la Cineteca. Pero cuando lo deciden cortar, pues los chavos reaccionan y hacen todo un movimiento para tratar de que no lo corten. Y en ese movimiento no solo participan los jóvenes franceses, sino también una serie de directores que después se van a consagrar como la gran nueva ola de cine francés. Ahí estaba en esa protesta Godard, estaba en esa protesta Truffaut, estaba en esa protesta Resnais, o sea, todos estos grandes nombres ahí estuvieron en estos movimientos que se van a terminar integrando al gran movimiento social que es el 68. Entonces la película está llena de muchas cosas, trae muchos temas. Yo le cuestionaba a Julián y lo vamos a seguir cuestionando el día de hoy en el programa porque la escogió para Amistad. Pero aquí está un homenaje de Bertolucci al cine. A lo largo de la película los chavos van a estar escenificando ellos movimientos y van a estar haciendo como mímicas para que los otros adivinen de qué película están hablando porque estaban impregnados. ¿Eso se llama charadas? Pues es una especie de charada, y los otros tenían que adivinar de qué película estaba hablando. Entonces Bertolucci nos pasa muchas películas que son muy emblemáticas de esa época y la época anterior del cine. Va a hablar del 68, todo el movimiento social, y va a hablar de una relación muy especial que se va a dar entre el gringo y esta pareja que no son pareja, que son hermanos, pero al rato parecen otra cosa. La película está hecha para provocarnos, para quebrar por nuestros todos esquemas. lados. Y a rasgos generales, nada más, obviamente el 68 es un tema amplísimo, pero habría que recordar así como de las principales consignas que se estaban defendiendo por esta generación soñadora del 68, tenía que ver con la liberación sexual, la educación pública y los servicios públicos para todos, una vida digna para todos y todas, la calle como el espacio de protesta y de expresión de la libertad, el arte como una cosa que no le pertenecía solo a una élite, sino a todo aquel que quisiera volverla suya, la política como una cosa viva que ya no se hacía necesariamente en ciertas instituciones, sino que se tenía que llevar a la discusión cotidiana, se tenía que llevar a la casa, a la cama, a la calle, a todos los espacios que habitáramos, entre muchas otras cosas, ¿no? Pero ahí tenemos algunas de las grandes burbujas que estaban borboteando durante esa época y que hasta cierto punto los personajes de esta película encarnan de una o de otra forma de muchas maneras. Así es. Y yo escogí una película que otra vez es un contrapunto del tema de la amistad, que es una película de uno de nuestros directores favoritos, tanto de Julián como mío, que es de Akira Kurosawa, un japonés. Esta película, lo curioso es que se llama Dersu Sala y está desarrollada en una parte de lo que fue la Unión Soviética o la Rusia, pero parece más la Rusia casi muy nórdica, ¿no? Muy nevada, las taigas, o no me acuerdo cómo se llaman estas zonas tan llenas, inhóspitas. Ajá, llenas de nieve, pero poco árbol, ¿no? Y mucho enfrentamiento con la naturaleza. Entonces, Dersu Sala es el nombre del personaje principal, que es Dersu, que es interpretado por Maxim Munsuk, no sé si llamar indígenas, pero un nativo de esa región. Pues es complicado el término indígena. ¿Les podríamos decir indígenas de la región o le podríamos decir nativo de la región, que sería muchísimo más correcto, me imagino? Como ahora se llaman los pueblos originarios. Sí, sería un poblador originario de esa. Y el capitán es más bien interpretado por un ruso, Yuri Solomin, y son un ruso y un pueblo oro, algo así era, ¿no? Decían la raza de oro o el pueblo de oro o la gente de oro. Ajá. O dorada, también tal vez sería dorada, mejor traducción que de oro, porque así. No era como para alabarlo, sino era más bien refiriéndose como a su tono de piel, que era más oscuro que el de los rusos, pero no eran negros, no eran tan amarillentos como los asiáticos. Entonces, como se quedan ahí, es una raza, digamos, que para nosotros en nuestros esquemas nos es muy difícil colocar, porque los vemos medio rusos, medio chinos, medio un punto medio que no logramos comprender bien. Sí, una mezcla de muchos etnias, pudiéramos decir. El guión es del mismo Akira Kurosawa
y está basada en el libro de Vladimir Arseniev, un ruso, y le ayuda en el guión también Yuri Nagibin. La música, Isaac Schwartz. Se me fue la música. Es que la música en la de Bertolucci es una belleza de música, pero es música, como le decía a Julián el otro día, no original, pero más bien originalizada por Bertolucci. Es música del 68. Empieza creo que con Jimi Hendrix. Y de la historia de la música. Si no es Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Doors. Es un banquetazo de rock. Y no me acuerdo si mete alguna otra música clásica, no me acuerdo si pero sobre todo de películas, música de películas. O sea, que uno alcanza a reconocer solo algunas referencias, pero dices, esa es de la película clásica tal, y esa es de aquella otra película clásica. Pero no te las dice, o sea, el director te pone a jugar con eso. Y tiene también una participación de uno de sus íconos, que es Edith Piaf también. Entonces, música muy francesa en un sentido y por otro lado contrapunteada con la música que estaban viviendo los jóvenes en todas partes del mundo, ¿no? Y la música acá, como les comentaba, es de Isaac Schwartz, muy buena, muy interesante, y la fotografía impecable de Asakazu Nakai son 3, Yuri Gantman y Fyodor Dobronarov, me disculpan mi ruso. Es una película bellísima de Kurosawa. Yo debía haber escogido para Kurosawa una película más japonesa, pero Kurosawa es universal. Esto me vuelve a traer la idea de ambas películas. Escogimos para Tarkovsky, un italiano. Escogimos para Tarkovsky algo más italiano. Ajá. Y ahora escogimos para Kurosawa algo más ruso. Ahí estamos balanceando. No, y Bertolucci, en lugar de irse a Italia, está filmando en París. Sí, un París 68. No pensó en Roma 68. Y Kieslowski también andaba por allá en lugar de Polonia. Todos ellos son universales. Por eso a mí me gusta mucho su cine. Y recuerdo en alguna ocasión... Y Iñárritu andaba ya por todas partes del mundo filmando. Recuerdo en alguna ocasión, yo ya había visto mucho cine o algunas películas de Kurosawa y ya era fan de Kurosawa, y uno de mis hermanos, Andrés, me dice, Dersu, tienes que ver Dersu. Y yo dije, Dersu, y se me quedó muy grabada, y cuando la vi dije, Dersu Salá ojalá la vean, es una súper recomendación de esta filmografía tan impresionante. Y tú puedes decir, no hay película mala de Kurosawa, más bien no hay película que no esté buenísima de Kurosawa, pero para mí Dersu está mucho en mi corazón. No, y para los que no estén tan familiarizados con el cine, en todas las artes hay los grandes maestros. Tenemos los grandes maestros de la pintura y grandes maestras también, ¿no? Los de la literatura, de la danza, y como en todas las artes, en el cine también. Es difícil definir una lista última, pero medio que por consenso nos hemos puesto de acuerdo los cinéfilos y definimos como los grandes directores de la historia de cine a Fellini, a Bergman y a Kurosawa. Ya cada uno meteremos algún otro. A mí me gusta meter a Kubrick o a Tarkovsky, podremos meter a Kieslowski o a quien ustedes quieran, pero en general como que todos nos ponemos de acuerdo que Bergman, Fellini y Kurosawa prácticamente solo supieron hacer obras maestras y de las más distintos tipos. Todos tienen una filmografía muy extensa. No, y empujaron a todos los demás a hacer buen cine. Eso sí, Woody Allen es un admirador de Bergman. Tarkovsky, según yo, admiraba mucho el cine también de los otros, pues siempre. Esta es una película, obviamente, coproducción Rusia-Japón, cuando Kurosawa pasó por una etapa muy complicada de su vida, que hasta se quiso suicidar. Al salir de esta etapa difícil, va y es apoyado por el gobierno ruso o por el cine ruso para hacer esta película en 1975. Entonces estamos hablando de una película del 75 que se va a 1910. Uh-huh. El personaje de Dersu y el capitán están desarrollándose entre 1902 y 1910 sucede casi todo. Y la de Bertolucci la filma en 2003, pero está hablando de algo del 68. Ambos hicieron un regreso al pasado y para reflexionar sobre él. En este caso, curiosamente, no están hablando de la Revolución Rusa ni de la Revolución Mexicana, lo que se viene políticamente. En la de Kurosawa están hablando de los seres humanos. Los seres humanos enfrentados a la naturaleza
y con uno de ellos comprendiéndola totalmente, que es Dersu, y un capitán de lo más respetuoso. Cuando se topan uno con el otro, en el camino, y Dersu les va a ayudar al capitán y a su tropa, los va a guiar porque era un cazador, pero un cazador respetuoso de la naturaleza, entonces él cazaba solo por necesidad. Y guiaba, sabía guiar. Entonces casi de eso vivía en la intemperie. Más que de eso vivía, el capitán se le prende muy bien el foco cuando conoce a Dersu, porque Dersu se atravesaba con gente y era muy respetuoso de los seres humanos, le gustaban los seres humanos, incluso les dejaba, no me acuerdo si comidita, pero cositas a otros viajeros que se pudieran encontrar en ese mismo camino que él, y el capitán eso le sorprendía porque decía, es que es impresionante cómo tiene humanismo hasta por gente que nunca va a conocer. Sí, me acuerdo cuando se encuentran en una choza toda derruida y los otros, los soldados andan queriendo ahí seguirle tumbando y él no, se pone como a darle una reconstruida al techo por si alguien después viene y necesita guarecerse ahí. Porque además esta taiga siberiana, que es tremendo el frío ahí, va a ponerte verdaderos retos para la sobrevivencia, ¿no? Entonces necesitas a alguien como Dersu para no morirte. Y el capitán era un investigador, por eso digo, es muy curioso que aquí, en lugar de irse a lo político, se fue a la parte humana, ¿no? Es un investigador que anda haciendo mapas, como cuestiones de, ¿cómo se llamaba? Topografía para, no sé si para el mismo ejército, pero no andaban pensando en otra cosa que no fuera esto de ir midiendo, ir contemplando, ir dejando testimonio, y por eso era muy útil Dersu, y se la pasaban en el, digamos, en el aire libre, sí. No tiene ningún foco geopolítico ni político la película, pero si uno quisiera estirar un poquito la cuerda por ese lado, lo que está sucediendo es que a inicio del siglo XX, las grandes potencias ya tenían muy definido su territorio y otros países que querían como hasta cierto punto entrar en el juego internacional necesitaban primeramente definir sus fronteras. Porque si ustedes ven en el mapa, si ahorita le ponen en Google y buscan Rusia, van a ver el tamañote de Rusia y uno ve ahí donde están bien claritas las fronteras, hasta están bien dibujaditas. Y uno pensaría que así como están dibujaditas en el mapa, así van a estar en la vida real. Entonces todo eso le pertenece a Rusia. Si Rusia pide impuestos, toda la gente que va a estar dentro de ese territorio va a pagar impuestos. Si a un chino entra a invadir su territorio, en cuanto cruce la frontera, los rusos se van a dar cuenta. Pero eso es pura abstracción. O sea, las fronteras no existen. Tú vas a esas dichosas fronteras rusas y te encuentras la selva más salvaje, más inhóspita del mundo. Entonces, en este inicio de siglo, gente como este capitán, lo que hizo fue explorar los límites de la naturaleza donde Rusia se encontraba para tratar de definir mapas, para tratar de definir, tenemos lagos, cómo están nuestros lagos, tenemos montañas, tenemos animales, ¿qué fregado significa esto de Rusia? Así es, y cuando se topa con este personaje inolvidable, van a suceder cosas muy, muy interesantes a lo largo de la película y se va a ir creando una amistad muy, muy profunda. No es el caso de Los Soñadores, allá son 3 jóvenes, muy nuevos para la vida, digamos, incluso como actores los 3 después van a seguir haciendo películas, los 3 están muy bellos físicamente, tanto los hombres como la mujer, y Bertolucci se permite hacer muchas cosas sexuales con la iniciación de la chava y el chavo norteamericano en las cuestiones no sé si decir del amor, porque siempre se estuvo cuestionando de quién estaba más enamorada la chica, de su hermano o del gringo, porque inmediatamente hay una atracción de Matthew hacia Isabel, pero de Isabel era un juego que hacía tanto con su hermano como con Matthew. Entonces se va creando un juego precisamente que puede llegar a ser peligroso, pero lo mantiene Bertolucci en ciertos límites, nos va tensando Bertolucci, y esta película es totalmente en interiores, casi todo, aunque hay unos primeros
primeros, ¿cómo se llama? Secuencias donde la famosa rebelión de los chavos que salen del cine y que vamos a protestar y queremos defender y hay protestas en la calle. Ellos van y se encierran en casa de los papás los dejan solos, son los papás muy, muy alivianados, diríamos ahorita, porque es un papá... Que fue un poeta reconocido, es un poeta reconocido. Poeta reconocido, pero de dinero, pues, de familia de alcurnia, porque tienen bastante dinero, de tal forma que hasta les deja cheques a los hijos para que los vayan cobrando, porque él y su mamá y la señora se van a ir por un mes y ni sabemos a dónde, ¿no? Probablemente a la playa o algo por el estilo. Para que él siga escribiendo. Y la mamá, si no mal recuerdo, es traductora de inglés o algo por el estilo. Así es. Entonces llegan los chavos, le presentan al nuevo amigo, a su amigo norteamericano, y los dejan ahí en la casa y van a pasar muchos días ahí en la casa sin salir ni siquiera a comprar nada. Se les va acabando la comida, se les va acabando todo lo que podían tener. El dinero, obviamente. Lo primero, ¿no? Lo más importante. Pero hay mucha relación íntima entre los tres, ¿no? Uh-huh. Y íntima me parece una palabra muy buena porque, como bien dice Laura, esta película juega con los límites de todo. O sea, constantemente nos estamos preguntando, ¿eso es una amistad o eso es otra cosa? ¿Se quieren o no se quieren? O nomás se desean. ¿Eso es sano o no es sano? ¿Eso les va a hacer bien o no les va a hacer bien? Hubo un rato que creímos que los hermanos habían tenido relación sexual, después te das cuenta, no es spoiler, que no necesariamente, pero la relación de ellos es más que sexual, porque ellos incluso llega un momento en que le dicen a Matthew, es que nosotros somos siameses. Uh-huh. Pero somos siameses de acá de la cabeza, Pero habían nacido juntos, eran gemelos. Y se tenían celos y jugaban mucho a esto del cine e involucran al norteamericano que aprende a jugar. Pero el norteamericano sí está, según yo, muy prendado de Isabel. Sí. Puede ser amigo de Theo, pero no sé qué tanto. Aquí platicábamos Julián y yo antes del programa de una frase que hemos dicho mucho cuando conversamos las personas, que los hombres y las mujeres no pueden ser amigos, porque a fuerza va a parecerse por ahí una, ¿qué será? Abejita sexual, algo sexual va a pasar por ahí, una plumita que te va a hacer pensar, lo deseo, me desea, la deseo, en fin, interesante. Aquí, ¿qué tanto pueden ser amigos? No, y en ese sentido lo platicábamos antes. Freud definiría que todas las relaciones que tenemos son relaciones sexuales o relaciones eróticas, porque para Freud sexualidad y erotismo es lo mismo. Pero sin lugar a dudas, cuando tenemos relaciones con gente con la que pudiéramos tener un encuentro sexual, es decir, si nosotros somos heterosexuales y yo soy hombre, tengo un encuentro con una mujer, o si yo soy homosexual, soy hombre y tengo un encuentro con otro hombre, o si fuera lésbica y soy una mujer y tengo un encuentro con otra mujer, sí, uno se preguntaría si ahí puede existir propiamente una amistad, porque precisamente siempre va a existir esa pregunta constante de, como está diciendo Laura, lo deseo, me desea, etcétera, etcétera. Porque Freud decía que eso sucede en todas las relaciones que tenemos humanas. Solamente que hay ciertas relaciones donde colocamos límites muy claros de lo que se puede, de lo que no se puede, y a partir de ellas ya nos hacemos esa pregunta. Pero si la soltáramos, diría Freud, la pregunta estaría ahí siempre en todas las relaciones que tenemos. Y aquí es donde ya cada uno podría tener su postura, pero a mí en lo particular, esta es una película muy erótica, sumamente erótica. Yo la había pensado también para el tema de sexualidad, por ejemplo, o para el tema de belleza, pero la razón por la que la decidí colocar en la amistad es porque, aparte que se me hacía que iba a ser un gran contrapunto de Versus Sala, por ser películas radicalmente diferentes, me parece que la amistad es la base de todas las relaciones. O sea, yo creo, al igual que Aristóteles, que la sociedad, que la familia, que el trabajo, que todas las relaciones tienen como su base la amistad. La amistad es lo que le da sentido a la vida. Y lo que siempre recomiendan que no pierdas, ¿no? La amistad entre una mujer y un hombre, entre dos mujeres, entre dos hombres, es algo muy fuerte, muy sólido si la conservas.
¿Cómo la definiríamos? También eso nos estaba costando trabajo. Yo diría que es la relación de dos personas que se quieren y se apoyan toda la vida, ¿no? Sin dudas, con mucho respeto. Para mí eso es la amistad. Yo pensaría que es una buena definición y ponerle términos más filosóficos diría que es una relación donde hay un intercambio recíproco de interioridades que se da de forma horizontal. Y donde no va a intervenir lo sexual, porque si interviene ya es otra cosa, te vas a otro terreno. Ahí yo, sí sé que hay podríamos diferir. yo sé que hay parejas que fueron amigos, se tornaron pareja sexual y después regresaron a ser amigos, también se vale, pero el rato en que tienes la sexualidad no está difícil que seas amigo, ¿no? Es que ahí es donde cada uno podríamos diferir en las definiciones. Para mí, al revés, hay amistades con sexo, amistades sin sexo. Bueno, hay buena definición. noviazgos con amistad, noviazgos sin amistad. Hay relaciones de familia con amistad, sin amistad. O sea, creo que la amistad es una otra cosa que no se define por lo que está sucediendo, sino por lo que decías, que hay ese intercambio horizontal, respetuoso, amoroso de vidas, de interioridades. Y lo que sí es curioso es que escogimos dos películas de amistad donde ninguna de las amistades va a ser muy larga. No, no es spoiler con Dersu, porque Dersu inicia cuando el capitán está buscando la tumba de Dersu. Entonces sabes que Dersu ya no está no sabemos qué más pasó. Eso es lo interesante de la película. Pero en el caso de los tres jóvenes va a durar lo que duró la estancia en aunque la no casa, sabemos, ¿no? porque igual hasta cierto punto. Porque es lo que dura la película. Ajá. Pero nos dejan abierto el final. No, lo que te quiero decir es, la película no fue, nos conocimos desde que éramos chiquitos, fuimos amigos, luego nos casamos, cada uno por su lado, y seguimos siendo amigos, y ya somos viejitos. No, eso no se ve en esta película. Sí. Eso es una relación temporalmente y creo que eso es algo corta. bien interesante lo que dice Laura, porque precisamente yo pensaría que la amistad está construida en términos cualitativos, no cuantitativos. Entonces uno puede tener una amistad por muchos años con una persona, y por supuesto que si uno tiene una amistad por muchos años con una persona, muy probablemente es una amistad que está cimentada en un intercambio muy profundo entre las dos personas, porque se conocen, porque han pasado por madurez juntos o juntas, porque se conocen los secretos, porque han vivido muchas cosas. O sea, los años nos provocan experiencias. Pero sí te estoy entendiendo, porque igual y fue superficial todos esos años, y viviste con otra persona una amistad que duró mucho menos tiempo y fue mucho más profunda. En eso como la de Dersu y el capitán, porque uno ve la película de Dersu Sala y si sacan el número de días que estuvieron juntos, pues igual no salen ni un año completo. Sin embargo, qué amistad tan profunda tenían los dos. Desde que se conocieron parecían como amigos enamorados, ¿verdad? Sí. Cuando se reencuentran, por ejemplo, están gozando, se abrazan, pero están gozando verse, están gozando nomás, casi ni hablan a veces, nomás están contemplando la noche, la luna, le está platicando de pronto un poquito de sus temores de Dersu. Aquí aprovecharía para preguntarte, ¿y tú por qué escogiste Dersu Sala para la amistad? Porque desde que la vi dije, estos fueron amigos, es muy fuerte lo que tienen ambos, cómo se respetaron siendo tan diferentes. Es que desde que ves a Dersu, cuando lo vean, todos los que han visto El Señor de los Anillos, eso, ¿cómo se llaman los pequeños? Los que no son... Los hobbits. Ajá, parece un hobbit, ¿no? No está ni siquiera alto, es pequeñín, pero le da las 20 y las malas a todos los soldados con sus conocimientos sobre el medio ambiente, sobre dónde andaban y a cuidarlos. Al capitán le va a ayudar en unas cosas dificilísimas a salir adelante. Ajá. Entonces, y no andaba esperando que le dijeran nunca gracias. Él los veía como algo que tenías que hacer con los demás, ¿no? Y porque quería, o sea, se notaba que le gustaba mucho a la gente. Pero cuando Dersu, que es este pequeñín grande, se topa con este otro personaje capitán, es un capitán magnífico. Es así muy ruso, alto. Y yo le digo capitán porque no tiene nombre, toda la película es el capitán. Creo que al final sí dicen su apellido, sí. Del capitán fulano, lo andamos buscando. Pero es un ser humano también formidable, respetuoso, que al conocer a Dersu dice, es un ser valioso, y hace que todos los soldados lo respeten, aunque los soldados van a tener que vivir cosas con Dersu para empezar a respetarlos a su vez
sin que el capitán se los ordene, ¿no? Es que primero tienes este orgullo como de soldado, de nosotros sí tenemos estudios, nosotros sí somos importantes, y tú eres como un don nadie, tú eres hasta un sin casa. ¿Cómo nos vas a voltear a ver a los ojos? Lo soportan porque el capitán lo trata como un igual. Pero conforme va avanzando la película y va salvándoles la vida de más de una forma o enseñándoles a sobrevivir de más de una forma, le desarrollan un aprecio tremendo el resto de los soldados. Y a mí aquí se me hace formidable Kurosawa la manera en que entiende la naturaleza y va filmando la película, porque la filma, yo no sé cómo le hicieron ellos, ¿saben? Para rodarla, porque ellos también están en ese lugar inhóspito y tienen que grabar unas escenas impresionantes, ¿no? Sí, porque digamos que a los que nos han acompañado, si vieron The Revenant, esta es la película probablemente donde más se inspira The Revenant. Hay incluso algunas escenas donde, por ejemplo, el capitán está al borde de la muerte por unos errores que tuvieron. Se parece mucho a la escena donde Leonardo DiCaprio está siendo salvado de la muerte por un indígena norteamericano, ¿no? Ajá, pero acá como que es una hilación, toda la película es ir hilando la amistad. En el caso de The Revenant era lo que comentábamos, era ir soltando la venganza, ¿no? Uh-huh. Aquí no hay eso, aquí hay mucho amor de los amigos, se quieren mucho, se llegan a respetar, los soldados lo llegan a respetar y a querer, y es bien padre porque vas viendo el desarrollo con el puro ritmo de la cámara, el guión que te va llevando y vas entendiendo. Parece que está lento y no está nada lento todo lo que está sucediendo. No, y es una película que cuando se acaba no quieres que se termine, quieres que continúe eternamente, porque es una película que es profundísima, pero te da esta sensación de ligereza, de disfrute, por más que no es fácil, no es una película bonita, entre comillas, sí es una película muy disfrutable en toda la extensión de la palabra. Pero aquí hay un término que a veces utiliza Gadamer que creo que nos puede servir mucho, que es la diferencia entre el lenguaje externo y el lenguaje interno. Y esto es porque exteriormente el capitán y Dersu no comparten mucho lenguaje. Dersu no habla un buen ruso, por así decirlo, habla un ruso muy cavernícola, no puede hilar bien las palabras, conjugarlas, y el capitán es un capitán muy estudiado ruso. Entonces no comparten en lo más mínimo cosmovisiones, en lo más mínimo culturas de vida. Sin embargo, la amistad sí se va trazando, la amistad se va construyendo a partir que sí comparten grandes palabras, grandes lenguajes. Y yo diría que sí comparten la cosmovisión, ¿eh? Más bien, ¿en qué sentido? ¿Cómo lo verías? En que entienden el respeto a los demás como esencia de todo. Bueno, compartirían esa cosmovisión primordial, pero no compartirían necesariamente las mismas visiones sobre Dios o sobre, o sobre la cultura, o sobre el amor, o sobre las esposas, etcétera, etcétera. Así es. Pero cuando le platica, por ejemplo, Dersu qué hace para recordar a su mujer y a sus hijos que fallecieron, le platica y el otro lo entiende, así es tu cultura. Y es por eso que me parece interesante el término lenguaje interno, porque es un lenguaje que no puedes poner en palabras, pero que reconocen los que están participando. Y yo aquí tengo que recomendar muchísimo la filmografía de Kurosawa. Si no quieren comenzar con Dersu para ver quién es ese japonés, sería un muy buen lugar para comenzar. Según yo hay que comenzar con Los Siete Samuráis o con con Rashomon, pero tienes que llegar a Dersu, porque Dersu es el japonés que está en meditación, yo creo. El japonés que está haciendo yoga, ¿no? Y aquí recuperaría lo que estaba diciendo un poco antes. Porque ellos no están haciendo yoga para nada, ellos están batallando con las fuerzas de la naturaleza y las están tratando de domar, pero con un respeto enorme. Eso sí tiene Dersu, también te enseña muchísimo. Yo no debo lastimar a nadie si no es necesario. Si mato a un animal es porque me lo voy a comer. Si mato a un ser humano es porque quiere matar a otros seres humanos. Porque Dersu tampoco le sacaba los disparos con la gente mala, pero... Sí, andaba muy enojado con unos que eran malos porque raptaban mujeres, les hacían cosas a las mujeres y muy probablemente gente, violarlas y después dañaban a todo el poblado y ese poblado ya andaba detrás de ellos. Entonces sí, eran malas personas. Para él estos que habían hecho eso eran malas personas. Y ahí si no le sacaba los disparos, porque se da disparos con ellos en más de una ocasión y otra miedito. Cosa que nos enseña mucho Dersu, a lo mejor ahorita que estamos en esto de la pandemia, es porque la gente quiere vivir en esas ciudades llenas de gente,
¿Por qué no quieren vivir acá afuera? Él no podía vivir casi en una casa. No podía. Tenía que vivir ¿cómo dices? Pues dije al aire libre, pero más que al aire libre. A la intemperie. A la intemperie, y hacía su casita o ponía su tendejito, pero... Y él era nómada. Él le gustaba andar siguiendo a los animales, siguiendo a la cacería, siguiendo la posibilidad de ir sobreviviendo en y la luego montaña. en la noche, cuando ya empieza a declinar el sol, sacar su pipa y empezar a fumar plácidamente para relajarse, ¿no? Era padrísimo. Su cara de Buda sonriente, ¿no? Porque hace cara así de placer absoluto. Y esto lo voy a conectar con lo que decía al inicio de la definición de amistad, un poco recuperando las reflexiones de Aristóteles, porque Kurosawa sí se intenta quitar la vida antes de hacer esta película. Él se decepciona tanto después de la Segunda Guerra Mundial por la occidentalización tan radical de Japón, que siente que están perdiendo todos los valores japoneses, que ya no tiene sentido ser japonés, y se intenta suicidar. Solo que en medio del harakiri que se estaba haciendo, se desmaya porque no puede llevar a cabo, pues muy doloroso un suicidio así. Entonces esta película para mí es él buscando el sentido de la vida, él tratando de decir, ¿y por qué vale la pena vivir? O sea, si ya perdí mi familia, en ese sentido simbólico, ¿no? Si ya perdí mi cultura, si ya perdí mi historia, ¿de qué me vale la vida? Y creo que hasta cierto punto Kurosawa se refleja en Dersu. O sea, Kurosawa es el capitán y es Dersu. O es el capitán que le está preguntando a Dersu, ¿y tú cómo la llevas? ¿Y tú qué entiendes por esto? ¿No? Exactamente. U observándolo. Y creo que llega a esta misma conclusión de Aristóteles de pensar que el sentido de la vida, el sentido de la sociedad, el sentido de la cultura, el sentido de la historia, el sentido de todos tiene en el fondo la amistad. La amistad es lo que sostiene todo el resto, no el resto lo que sostiene la amistad. Y yo lo que te decía de la película de Bertolucci es que se me hizo que en lo personal no me gusta tanto esta de Bertolucci, porque según yo no toma partido, lo que te decía, no se compromete, nomás se queda soñando también, lo más que soñando, observando a los soñadores, se queda como, vamos a jugar a recordar el cine, vamos a poner tres bellezas de jóvenes y desnudarlos incluso para que disfrutes todo lo que es erótico. Lo hace de una manera muy bien hecha, muy profesional. A mí se me hace impecable su trabajo con la cuestión erótica. Y la fotografía es maravillosa. Ajá, la música entra cuando tiene que entrar, sale cuando tiene que salir, y a los que nos gusta ese rock de los 60, 70, pues estamos encantados porque además refleja lo que estaba sucediendo. Este tipo de anarquía, ¿no? Se viene como una especie de anarquismo o compromiso político que es, pero yo siento que Bertolucci no se define en la película, porque nos quedamos ahí todos con estos tres jóvenes bellos, entre que amigos y no amigos, hermanos, incestuosos o no, pero ¿a dónde vamos, no? Pero es que yo creo que a lo mejor Bertolucci Kurosawa se posiciona con respecto al 68. Es que para mí esas mismas preguntas que le puedo hacer a las películas se las puedo hacer al 68. Porque Kurosawa, tú me estás diciendo, Kurosawa dice, ¿de qué vale la vida? Y voy a hacer una reflexión profunda para ver esto, por qué vale la pena. Y Bertolucci dice, vamos a pasarnos la suave. Yo todavía no sé para qué vale la pena esto, ¿no? ¿No es algo así? Es que yo pensaría que si buscamos así como el sentido de la vida de la película de Los Soñadores, el sentido de la vida es jugar. Pero lo peligroso con Los Soñadores es que pone unos chavos que están como jugando a estar politizados, como que vamos a jugar a la política, vamos a rebelarnos, pero pues somos chicos burgueses que no necesitamos. El gringo todavía se detiene un poco más a querer hacer una rebelión porque dice, a mí me van a deportar y yo tengo que estudiar en la universidad, a mí sí me van a afectar ustedes. Pero estos eran chavos que no tenían problemas económicos, entonces lo que está viendo Bertolucci lo está viendo desde un nivel de burguesía, ¿no? Pero eso es parte de lo que se le critica al 68, que fue un movimiento que partió de la clase privilegiada. Pero hasta cierto punto... Quizá muy parisino el enfoque, o muy francés, porque en México no necesariamente. Pero la gran pregunta es si un movimiento no puede salir de una clase privilegiada. No, sí, pero lo que te digo es, los chavos también se quedaban en jajajeje. Pues, se supone que al final toman un cierto partido, no sabemos, como dices tú. Además tomamos solo un mes de su vida, pero más allá de eso, creo que, por ejemplo, el francés
o los franceses y el chavo gringo representan dos visiones con respecto a la izquierda o con respecto a la revolución. Unos es la izquierda más radical, que tratan de lograr los cambios a través de la violencia o los medios que hagan falta para transformarlo, o sea, la contracultura tomada como un arma de guerra contra la cultura. Y el americano, o el estadounidense más bien, lo que refleja es la izquierda socialdemócrata, la izquierda más del Martin Luther King, la izquierda del pensar vamos a hacer un movimiento a través del amor, y se los dice cuando ellos están tratando de ir a la guerra contra la policía, agarrar una bomba molotov para lanzársela a la policía, él agarra al chavo y le da un beso en la boca, de una forma diciéndoles, nosotros luchamos así, dándonos besos, dándonos abrazos, nosotros luchamos cambiando nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser. Y el otro chavo le dice, no, eso no es suficiente, y se va ahí a lanzar la bomba. Quizá refleja mucho lo que sí pasó en el 68, que quedaron, como dices tú, muy lastimados los jóvenes y no resolviendo necesariamente, no cambiando las estructuras. Te ibas a ir a topar contra las estructuras, ¿no? Entonces, ¿qué tanto las vas a cambiar realmente? Pero de otra forma también sin el 68 el mundo no sería el que es hoy. O sea, sí cambió el mundo. De acuerdo, pero en ese momento tú sentías que nomás andabas así. A lo mejor, como decía el gringo, era más el camino irse por la paz, o era más el camino irse por la rebelión, como rebelión violenta, como los chicos franceses, ¿no? Es que probablemente ese es el debate vivo que tenemos el día de hoy. Y eso ya lo hemos platicado tú y yo fuera de la grabación. Creo que coincidimos en eso. Nosotros nos decantamos un poco más por la mentalidad del estadounidense, de pensar que la revolución se hace haciendo esos cambios de vida y que se van transformando en cambios sociales, no necesariamente por la vía de la violencia. Y luego la película de Kurosawa nos puede servir para recordarnos otra vez más en 1975, utilizando una novela de 1910, que la naturaleza nos sigue hablando. No hay que destruirla, hay que respetarla. Los seres humanos sí es más a través de conciliación que podemos llegar a cosas, y no queremos escuchar. Seguimos sin escuchar. Estos amigos se escucharon uno al otro, se quisieron, se ayudaron todo lo que pudieron. Les hubiera gustado estar más tiempo juntos y no pudieron. En el caso de los otros amigos, los tres amigos, los dos franceses y el norteamericano, se quisieron. No sé si se respetaron, ahí sí no sé, pero se quisieron, ¿no? Vivieron experiencias muy profundas, y qué tanto seguía después para ellos, no lo sé. Pero ahí, si quisiéramos rescatar una enseñanza de los soñadores, que lo que decía lo del juego, yo creo que, y eso también se puede ver en la película de Kurosawa, pero nos lo muestra mejor la película de los soñadores, la amistad es el encuentro con una alteridad. O sea, nosotros solo podemos ser verdaderamente amigos con alguien cuando lo dejamos al otro ser quien es, y ese ser quien es no cumple con nuestras expectativas ni con nuestros valores. Y eso se ve muy claramente también en Der Susala. O sea, puede haber amistad entre gente tan diferente porque a los dos les interesa saber quién es el otro, conocer a ese otro, vivir a ese otro, y que esa otredad los invada y los transforme. Y no estarlo queriendo cambiar. No. Lo acepto tal y como es. Eso sí es cierto. Sí puedo debatir con él, sí puedo tener intrínculos, sí, pero así pasaba con los franceses y el norteamericano, ¿no? Pero no lo quiero cambiar. Pero, por ejemplo, cuando hacían las discusiones de cine, es padrísimo. ¿A poco te gusta más Buster Keaton que Chaplin? No puede ser. O Eric Clapton que Jimi Hendrix. ¿A poco prefieres a Eric Clapton en lugar de Jimi Hendrix? Eso no es posible. Y eso es algo muy propio de la amistad, porque ser horizontales no significa coincidir en todo. Significa que cuando uno tiene logos diferentes o posturas diferentes, uno dialoga, uno pone las posturas en juego para que esas posturas se puedan transformar. Y yo creo que la vía más radical para transformar nuestras visiones es el juego. Yo no lo tenía muy claro cuando era niño. A mí me acuerdo mucho una vez que fuimos a una playa en La Joya, y yo me encontré a un niño que no hablaba español y yo no hablaba muy bien inglés, y nos hicimos súper amiguitos en ese rato, y ahí estaba fascinado yendo de arriba para abajo con él porque jugábamos juntos y él me explicaba jugando sus juegos y yo le explicaba jugando los míos,
y creamos ahí como un juego intermedio entre los dos. Y un poquito así se me figuraban los franceses, o sea, invitaron al estadounidense a jugar sus juegos, el estadounidense los invitó a jugar los suyos, por algo se llevó a la chica a una cita muy convencional con malteada de fresa y todo, muy al estilo juego estadounidense, y un poquito construyeron un juego en un punto medio de esos dos juegos durante un mes. Y de la misma forma me parece que en la película de Dersu Sala, Dersu le muestra su forma de ver el mundo al capitán, el capitán a Dersu, y eso que sucede en el encuentro de los dos no es ni el mundo de Dersu ni el mundo del capitán, sino un mundo que se van construyendo en ese encuentro. Pues muy recomendadas las dos películas. En la filmografía de estos dos cineastas, yo la de Kurosawa no hay una sola película que no recomiende. Julián tiene algunas películas de Bertolucci y yo también que no me han gustado tanto, en cambio hay unas que están Sí, impecables. Bertolucci no es perfecto. Exacto, y Kurosawa sí. Kurosawa sí, pero por algo sí está en el podio, porque Bergman, Fellini y Kurosawa, y por eso yo también agrego a Kubrick, tienen puras películas que son extraordinarias. Entonces casi ustedes pueden agarrar la lista de las películas con los ojos cerrados y irse al azar y les va a tocar una película que vale muchísimo la pena. Y sus películas de Kurosawa muy japonesas son muy japonesas. Y muy shakespearianas. Bien curioso. Y luego toma Shakespeare para revolver todo, ¿no? Porque también es universal, es muy japonés y es tan japonés que es universal. Y eso Así es. que Y vale fíjate, mucho el la novelista de Bertolucci, el del que basa su novela, es un escocés. No cabe duda que la cultura es de quien la trabaja, o como se diría. pena. Pero yo creo que aquí podemos, para cerrar el día de hoy, tener esta reflexión, de pensar que estas reflexiones que dimos sobre la amistad también la pueden tener los cineastas con una cultura, como Woody Allen yendo a filmar a Barcelona, o el mismo Iñárritu yendo a filmar a Barcelona. Es que hay mucho respeto. El buen autor de cine va a tener mucho respeto por cualquier cultura y va a tomar la música de Jimi Hendrix, la novela de un escocés, dos chicos franceses, uno norteamericano, y va a ser una película buenísima. Kurosawa se va a ir con los rusos, va a aceptar una novela rusa o una narración rusa, va a ser un personaje maravilloso o va a ser una película maravillosa con esos personajes. Y él es un japonés de cepa, por algo se andaba suicidando por lo que está pasando en Japón, lo que pasó en Japón con su occidentalización. Y van a tomar todos esos elementos tan disímiles para crear ese juego intermedio que es la película, que va a ser un poquito de todo y por eso allá. no le debemos creer a nadie de odiar países, no hay que odiar países, ni personas, pero las personas son las que podemos ser malas, no las culturas ni los países. Y ahí quisiera también rescatar, que para cerrar el día de hoy, una reflexión de Borges, que él decía que sus grandes amigos en la vida eran los autores clásicos, que él era muy amigo de Cervantes y era uno de sus grandes amigos, Dostoyevsky, no porque los haya conocido en persona, sino porque los conoció a través de sus libros. De la misma forma, si ustedes quieren buscarse a alguien con el que vale la pena hacer una amistad, pues ahí tienen a Kurosawa, que por donde la vea les va a tener muchas cosas que enseñar. Así es, pues muchas gracias, Julián. Muchas gracias, Laura. Hasta la próxima. Y gracias a todos ustedes y a todas ustedes por su compañía. Yeah.